Hola, hoy les voy a hablar sobre selección de características en detección de polaridad. Mi nombre es Jorge Armando Villegas. La detección de polaridad tiene que ver con análisis de sentimientos. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de unos tweets, unos textos o sentimientos. Por ejemplo, en este podemos darnos cuenta que es un sentimiento totalmente negativo. Claramente están hablando negativamente de fulano de tal, con Juan Manuel hasta el fin. Para nosotros como personas es un sentimiento positivo, pero hay otros, como esta marca de aspiradoras apesta, o Peñalosa tiene un doctorado en mentirillas irrelevantes, que ya son un poco más ambiguos. Entonces, para que un algoritmo determine si es positivo o negativo, se hace un poquito más difícil. Entonces, ¿cómo va a ser la máquina para determinar si es negativo o positivo? Entonces, este es el problema de detectar la polaridad. ¿Cómo vamos a saber si están diciendo cosas buenas o si es una opinión mala? Esto nos sirve para detectar opiniones, sentimientos, emociones y actitudes. ¿Por qué es importante? Es importante porque nos sirve para comparar productos y servicios y por ende mejorar negocios, para aplicar o realizar inteligencia de mercado, para la toma de decisiones sobre la compra de productos o servicios, para encontrar opiniones públicas sobre candidatos y temas políticos, para medir la satisfacción del cliente o para predecir la venta de productos. Para esto también es importante contar con selección de características, ya que esta nos sirve para remover las características que son relevantes, o sea, que son ruido o nos sirven para distraer, además de que también sirve para ahorrar tiempo y memoria. Nos sirven para mejorar el rendimiento del clasificador a través de la representación más estable, disminuyendo la posibilidad del overfitting, para facilitar la visualización y la compresión de los datos, ya que son menores o si se han seleccionado algunas características que son más importantes. Les voy a hablar sobre estas 7 características, 7 métodos de selección de características. Eh, y también para poder comparar estos 7 métodos, les voy a mostrar un artículo en el que se realiza un análisis de estos 7 métodos de selección de características mediante el siguiente proceso. Toman un algoritmo que tiene 500 opiniones, le hacen el procesamiento que se le realiza cuando aplicamos cualquier algoritmo de procesamiento de lenguaje natural para clasificación, que es normalizar, tokenizar, remover palabras vacías y aplicarle un steamer. Luego se le aplica un método de selección de características, se usa un clasificador, entre estos están Support Vector Machine, Naive Bayes, redes neuronales y por último se evalúa para calcular su rendimiento. Comencemos con ganancia de información. Las medidas de información miden la ganancia de información de cada atributo. Esta ganancia de información se puede definir a partir de la entropía. ¿Qué es la entropía? Es una medida de incertidumbre o de desorden. Es usada para ayudar a decidir qué atributo debe ser el siguiente en seleccionarse. En general, un atributo que puede ayudar a discriminar más objetos tiende a reducir más la entropía. Entonces, lo contrario de la entropía es la información, por eso se dice ganancia de información. Por tal motivo, este atributo debe ser seleccionado como un nodo de prueba o de selección para la siguiente subdivisión. Aquí estamos hablando de nodos y de
de atributos para hacer subdivisión, ya que es muy utilizado para árboles de decisión. C4.5 o J48, entre otros. Para calcular la entropía de n clases se utiliza esta fórmula. La entropía de S desde i igual a 1 hasta n de menos p sub i logaritmo de 2 de p sub i, donde p sub i es la proporción de muestras de la clase i en el conjunto S. Entonces aquí vemos la proporción y en resumen mide el grado de impureza de un cierto conjunto de muestras. Entonces esta será máxima cuando todas las clases estén representadas de la misma proporción. Esto es algo más sobre la fórmula. Y les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, en este dataset, que lo que nos dice es el clima y nos sirve para ver según las condiciones del clima, de la temperatura, de la humedad del viento, si es un buen día para salir a jugar un deporte o a practicar un deporte. Entonces, tenemos 14 registros, de los cuales 9 son yes. Así podemos calcular la impredictibilidad y decimos que su entropía es 0.94. Si nosotros escogemos esta columna, Outlook, vemos que el valor que tienen los registros que tienen overcast son 4 y todos son yes. Entonces su valor es 0. Entonces podemos decir que la entropía será 0, o sea que es 100% predecible y 0 impredecible. También vemos que el valor rainy tiene 2 no y 3 yes. Entonces calculando tiene un valor de 0.97. Sunny tiene 5 registros, de los cuales 2 son yes. Esto nos permite un valor de 0.97. Por lo que ahora la nueva entropía esperada, según lo que sacamos de overcast, rainy y sunny, es igual a 0.69. Y con esto calculamos la ganancia de información. Le restamos la entropía de cada uno de estos valores menos la entropía que sacamos total. Entonces decimos que 0.94 menos 0.69 es igual a 0.25. Esta es la ganancia de información. Hacemos lo mismo con temperatura. Entonces calculamos que en temperatura aquellos que son cool son 3 son yes de 4. Entonces nos da un valor de 0.81. Hot nos da dos valores de 4 y mild nos da 4 valores de 6. Esto nos da un cálculo de 0.91 y si restamos 0.94 menos 0.91 nos da una ganancia de 0.03. Si escogemos humedad, entonces vemos que normal da 0.59, alta 0.86 y la ganancia total es de 0.215. Aquí en la característica del atributo windy, 6 de 8 son yes, 3 de 5 son yes para false y calculamos y nos da 0.87, lo que nos permite calcular la ganancia de información de 0.07. Entonces, comparando las ganancias que hemos tenido, la más alta es la de este
la de esta característica. Entonces, como la característica más alta es la que vamos a elegir. Entonces, esto nos permite eliminar atributos irrelevantes. Por ejemplo, podemos escoger la que tiene menos ganancia de información y decir que esta es la menos relevante para este problema. Y podríamos disminuir una dimensión. Ahora les voy a mostrar análisis de componentes principales. Esta es una técnica estadística de síntesis de la información o reducción de la dimensión, o sea, reducir el número de variables. Los nuevos componentes principales o factores serán una combinación lineal de las variables originales y además serán independientes entre sí. Entonces, supongamos que tenemos un conjunto de datos como este, que es un grupo de datos, es un ejemplo de X en R2. Y lo que quiero es reducir la dimensión de los datos de 2 dimensiones a una sola dimensión. En otras palabras, me gustaría encontrar una línea sobre la cual proyectar los datos. Así que la pregunta es, ¿cuál parece ser una buena línea para proyectar los datos? Entonces, una línea como esta podría ser una opción bastante buena. Y la razón por la que uno pensaría que es una buena opción es que si usted ve la dirección a donde las versiones proyectadas se dirigen, lo que encontramos es que la distancia entre cada punto y la versión proyectada es muy pequeña. Entonces vamos a pintar esta distancia. Entonces esta distancia es la línea azul. Podemos ver que los segmentos pues son bastante cortos. Entonces lo que hace PCA formalmente es que intenta encontrar una superficie de dimensiones inferiores, una línea en este caso, sobre la que pueda proyectar los datos de modo que la suma de los cuadrados de estos pequeños segmentos de línea azul se minimice. Entonces la longitud de estos segmentos de línea azul es lo que a veces también se conoce como el error de proyección. Así que PCA trata de encontrar la superficie sobre la que pueda proyectar los datos de manera que pueda minimizar este error. En contraste, para mostrar un ejemplo, hay una línea diferente en la que puedo proyectar mis datos y los errores de proyección, que son pues, los mismos segmentos azules, son mucho más grandes. Así que estos puntos deben moverse una gran distancia con el fin de proyectarse sobre la línea magenta. Por esto es que el PCA no elegiría esta línea magenta, sino que elegiría la línea roja para proyectar estos valores. Para verlo de manera más general, si tengo una nube de puntos, una nube de valores 3D como esta, entonces lo que quiero es encontrar un par de vectores extendiéndose desde el origen. Estos serían los vectores U1 y U2. Juntos estos dos vectores definen un plano o una superficie en 2D en la que voy a proyectar mis datos. Aquí podemos verlos mejor. La definición formal de esto es que vamos a encontrar un grupo de vectores y lo que vamos a hacer es proyectar los datos en el subespacio lineal generado por este conjunto de vectores. Haciendo esto, el error de proyección sería la distancia entre el punto y el lugar en el que se proyecta mi superficie 2D. Entonces, lo que PCA hace es tratar de encontrar una línea, un plano o la figura que sea, dependiendo de la dimensión, sobre el cual proyectar los datos para tratar de minimizar esa proyección cuadrada. Esos 90 grados, ese error de proyección ortogonal, como se le quiera llamar. Ahora analicemos ReliefF. Este algoritmo funciona mediante un muestreo al azar, la instancia y la ubicación del vecino más cercano de la misma y la clase opuesta.
Los valores de las características de los vecinos más cercanos se comparan a la instancia de la muestra y se utilizan para actualizar las puntuaciones relevantes para cada característica. Tomamos un dataset con n instancias de características P pertenecientes a dos clases conocidas dentro del conjunto de datos. Cada característica debe escalarse en el intervalo 0, 1, pero los datos binarios deben permanecer como 0 y 1. El algoritmo se repite m veces. Comienza con un vector de pesos de P que está lleno de ceros. Entonces este es el algoritmo para quienes quieran analizarlo posteriormente. Pero lo que hace es que en cada iteración toma el vector de características X que pertenece a una instancia aleatoria y los vectores de características de la instancia más cercana a X por la distancia euclidiana de cada clase. Entonces decimos que la instancia de la misma clase se llama NER_HIT. Entonces aquí podemos ver HIT serán estos y la instancia de clase diferente se llamará NIR_MIS, o sea los más cercanos. Con esto, según sea el valor de K será el número de vecinos que va a tomar. Podemos calcular estos valores, los valores para calcular los pesos. Entonces, así, el peso de cualquier característica disminuye si difiere de la característica en las instancias cercanas de la misma clase que las instancias más cercanas de la otra clase. O sea, se hace una comparación entre las distancias de las clases que son iguales contra las clases que son de la clase opuesta. Entonces, si este valor disminuye, si no, aumenta, según sea el cálculo del peso. Entonces, después de n iteraciones, dividimos cada elemento del vector de peso por m y convertimos esto en un vector de relevancia. Entonces, después calculamos cuáles son las características que tienen menor valor o le colocamos un umbral. Entonces, las características que no pasen ese umbral serán las descartadas. Para esto nos sirve relief F. Ahora les voy a hablar sobre el índice de Gini. Entonces podemos ver que el índice de Gini está ubicado en el área que queda sobre la curva de Lorenz y una línea de un ángulo de 45 grados. Se utiliza para medir la impureza de atributos, para clasificación y para encontrar la mejor división de atributos en los árboles de decisión. La calidad del atributo mejora con la disminución del tamaño de la impureza. Entonces aquí tenemos algunas fórmulas que nos dicen que un dataset D contiene ejemplos de n clases. El índice de Gini, o sea Gini de D, está definido como 1 menos la sumatoria desde j igual a 1 hasta n de p sub j al cuadrado, siendo p sub j la frecuencia relativa de la clase j en el conjunto D. Si un dataset se divide en A, en dos subconjuntos, D1 y D2, el índice de Gini está definido de la siguiente forma. Gini dividido en A de D es igual a D1 sobre D de Gini de D sub 1 más D sub 2 dividido en D por el Gini de D sub 2. Con esto entonces también se puede sacar una fórmula de reducción de la impureza que es como el desplazamiento que hay o la resta que hay entre la fórmula de Gini de A menos la fórmula de Gini dividida en A. Entonces el atributo provee la más pequeña
división, o sea, la división que se hace de Gini, o la más grande reducción de la impureza. Entonces, según como nos den estos valores de la impureza, nos sirve para dividir el nodo, que va a ser donde se va a enumerar los posibles puntos de división para cada atributo. Aquí les voy a mostrar otro ejemplo. Entonces, este es un dataset que nos dice si podemos comprar un computador. O sea, si nos dan un crédito para comprar computador. Entonces, el dataset D tiene 9 tuplas, yes y 5 en no. Calculamos el índice de Gini general, nos da 0,459 y vamos a hacer una suposición para este ejemplo donde decimos que el atributo de particiones de entrada D sea 10 en D1. Entonces, esto es para digamos, si tiene unos ingresos bajos o medianos y 4 en D2. Pero si Gini en ingresos medianos y altos, o sea, si la persona tiene ingresos medianos y altos es 0,3, entonces podemos decir que es mejor, ya que es más baja que, o sea, ya que es la más baja. Ahora tenemos otro método de selección de características que se llama incertidumbre. Este operador calcula la relevancia de cada atributo del conjunto de entrenamiento dado, mediante la medición de la incertidumbre simétrica con respecto a la clase. Entonces, lo que hace este método de selección de características es usar una función de relevancia, aplicársela a cada atributo y luego observar cuáles son las más relevantes. Entonces vamos a dejar por fuera las menos relevantes. Esta es la fórmula donde P son las probabilidades a priori de los términos de una manera dependiente de la clase, C la clase y T el atributo. Pasemos a chi cuadrado o chi squared. Y es algo muy parecido. Se aplica la prueba para probar la independencia de dos eventos. Entonces, para este caso, los dos eventos serán la ocurrencia del término y la ocurrencia de la clase. Entonces decimos que los términos van a ser independientes si P de AB es igual a P de A por P de B, o equivalentes si P de A sobre B es igual a P de A y P de B sobre A es igual a P de B. En la selección de características, pues como dijimos anteriormente, los dos eventos serán la ocurrencia del término y la ocurrencia de la clase. Entonces la fórmula para calcular o para aplicar la prueba de chi cuadrado es la siguiente. E sub t igual a 1 quiere decir que el documento contiene el término t, y E sub t igual a 0 quiere decir que el documento no contiene el término t. E sub c igual a 1 quiere decir que el documento está en la clase C, y E sub c igual a 0 quiere decir que el documento no está en la clase C. N es la frecuencia observada en D y E es la frecuencia esperada. Entonces, con esta fórmula decimos que si los dos eventos son dependientes, entonces la ocurrencia del término hace que la ocurrencia de la clase sea más probable o menos probable. Por lo que, en base a eso, decidimos si es útil como característica. El siguiente método es Support Vector Machine. Entonces, se utiliza Support Vector Machine con un kernel lineal. Entonces lo que hacemos es aplicarle esta fórmula de predicción a cada una de las características, donde lo que nos va a hacer es estas características hacerle una transformación y asignarle un signo negativo o positivo. Podemos ver otra forma de la fórmula. Puede ser reescrita de esta manera. Y
lo que hace también es tener un vector de pesos, pero en resumen lo que hace es aplicarle una transformación a nuestras características, encontrar unos vectores de soporte y ubicar según el signo sobre la línea o debajo de la línea, y podemos evaluar la influencia de la característica. Entonces, la idea es que se puede considerar una característica importante si influye de manera significativa el ancho del margen del hiperplano resultante. O sea, para los que conocen Supervector Machine, lo importante o con lo que se selecciona primero son los vectores de soporte. Entonces, si esta característica influye, significa que es más significativa. Aquí está la explicación matemática, pero en resumen es eso lo que hace Supervector Machine. Perdón. O sea, las características más relevantes son las que van a tener una longitud más corta entre el vector que separamos como separador lineal o como nuestro clasificador lineal hasta la posición de la característica o del valor. Entonces, estos serán los que determinamos o seleccionamos para seleccionarlos como características que nos sirvan. Siguiendo el proceso, a continuación se le aplica un algoritmo de clasificación. Entre estos tenemos Supervector Machine, Naive Bayes y redes neuronales. Y por último le aplicamos una evaluación. Entonces, el corpus que se utiliza es un corpus que contiene 500 reseñas de películas. 250 de ellas se consideran positivas y las otras 250 se consideran negativas. Para medir este rendimiento, entonces se tuvieron en cuenta los siguientes valores. O sea, verdadero positivo es el conjunto de comentarios que se asignan correctamente a la categoría determinada. Falso positivo, las opiniones que se asignan de forma incorrecta a la categoría positiva. Falsos negativos, el conjunto de comentarios que de forma incorrecta está asignado a la categoría negativa. Y verdadero negativo es el conjunto de la serie de comentarios que está correctamente asignado a la categoría negativo. Entonces aquí están algunas de las fórmulas que se usaron para calcular la precisión. Y tenemos la siguiente tabla donde tenemos el macro F1, el valor medio, la medida de F1, la medida de F, macro F, de Naive Bayes, Supervector Machine y los clasificadores KNN. Entonces, como podemos ver, aquí se han utilizado para seleccionar las 500 características, los 500 valores, y nos ha dado estos resultados sin haber usado algún método de selección de características. A continuación, vamos a utilizar Naive Bayes con diferentes tamaños del conjunto de características. Entre estos va a ser 100, 200, 300, 400, 500 y 600 características. Y con los diferentes métodos de selección de características. Entonces, como podemos ver, el promedio, usando todos los métodos de selección de características, nos dio mucho mejor
que el original clasificador sin usar ningún método de selección de características. El siguiente es Support Vector Machine. Realizamos lo mismo también con diferentes tamaños del conjunto de características y con los 7 métodos de selección de características. Podemos notar que aquí los valores que superaron el original clasificador, o sea, sin métodos de selección de características, fueron Support Vector Machine, Information Gain, Chi cuadrado, Relief F, Gini, perdón, Relief F no está incluido, y Gini. Con KNN, los métodos que superaron el clasificador original fueron Support Vector Machine, Information Gain y Gini. Pero estos valores fueron pues, ya mucho más cortos. Entonces, comparando el rendimiento del clasificador, podemos decir que el algoritmo Support Vector Machine supera a los algoritmos de Naive-Bayes y KNN. Por otra parte, las mayores precisiones se obtienen cuando las operaciones de selección de características se hacen por el método basado en Support Vector Machine. En general, los métodos de selección de características contribuyeron positivamente al rendimiento de todos los clasificadores de manera afirmativa. La comparación de los comportamientos de los 3 clasificadores en términos de los promedios de macromedida f con cada método de selección de características utilizando diferentes tamaños de conjuntos de características como se muestra, estos resultados revelan que las actuaciones de clasificación de los 3 clasificadores con un método de selección de características varían cuando se utiliza un número diferente de características. Además, no hay un clasificador superior para todos los métodos de selección de características. Entonces aquí podemos ver la siguiente figura. Entonces podemos ver que el clasificador Naive-Bayes fue superior a Support Vector Machine y KNN cuando se utilizan los métodos de selección de características Relief, Chi e incertidumbre para seleccionar las características. También podemos darnos cuenta que Support Vector Machine, en el caso de PCA y SVM o Support Vector Machine, supera a Naive-Bayes y a KNN. Y cuando se utiliza Gini como selector de características, podemos ver que KNN supera a Support Vector Machine y Naive-Bayes. Sin embargo, cuando se utiliza ganancia de información, los 3 clasificadores tienen casi el mismo rendimiento. Entonces, tanto el número de características y los métodos de selección de características son factores clave en la determinación del método de clasificación adecuado. Con esto podemos concluir que los resultados indican que no hay un clasificador superior para todos los algoritmos de selección de características y que no hay ningún método de selección de características superior para todos los tamaños de conjunto de datos. Los resultados también demuestran que el uso de los 7 métodos de selección de características ofrecen mejores resultados en comparación con los obtenidos utilizando el clasificador original, o sea, sin un algoritmo, sin un método de selección de características.
Por otra parte, los resultados experimentales indican que la función de selección basada en Support Vector Machine produce el mejor rendimiento para la selección de características y que el Support Vector Machine supera a las otras técnicas para la clasificación. También estos experimentos indican que el clasificador Support Vector Machine con el método de selección basado en función de Support Vector Machine produce el mejor método de clasificación con una precisión de 92,4. Aquí les muestro la bibliografía. Y les agradezco mucho la atención.